¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad. Micomunidad.com. ¿Cómo prepararse para el metaverso? Henry Ford no se propuso crear mega iglesias. Pero antes de la llegada del vehículo personal, la mayoría de los cristianos que buscaban una iglesia enfrentaron una simple decisión denominacional: asiste a la iglesia pentecostal, bautista, metodista, presbiteriana, luterana o católica a la vuelta de la esquina. Con un vehículo, los cristianos podían asistir repentinamente a cualquier iglesia que tuviera la mejor programación del ministerio para niños, actividades para jóvenes y alabanzas de adoración los domingos por la mañana, siempre y cuando estuviera dentro de los 10 a 30 minutos de conducir. Nos convertimos en consumidores porque podíamos ser consumidores. De hecho, las iglesias apelaron a nuestro consumismo al ofrecer un menú de ministerios tan amplio que podría hacer sonrojar a un mesero de Cheesecake Factory. Esta no fue la primera vez y no será la última vez que la tecnología cambió la iglesia. Pero incluso cuando el ritmo del cambio tecnológico se ha sentido vertiginoso y agotador para las iglesias en los últimos años, solo hemos visto la punta del iceberg digital. El verdadero cambio, que verdaderamente transformará nuestros paisajes mentales, espirituales y eclesiales, llegará pronto: el metaverso. ¿Qué es el metaverso? El metaverso es un mundo virtual, uno al que nos conectaremos utilizando una serie de dispositivos que nos harán pensar que realmente estamos dentro de él, interactuando con todos sus elementos. Será como realmente teletransportarse a un mundo totalmente nuevo a través de gafas de realidad virtual y otros complementos que nos permitirán interactuar con él. Metaverso es una combinación de meta y universo. Meta se refiere a algo trascendente o del siguiente nivel y que lo abarca todo. Por ejemplo, una metaetiqueta de esta página web es una descripción de lo que trata el artículo. De manera similar, la metanarrativa de la Biblia es el plan de salvación de Dios a través de Cristo. Para la mayoría de la gente, metaverso es una palabra nueva, y solo la hemos escuchado debido al reciente anuncio de Mark Zuckerberg de que la empresa matriz de Facebook cambiará su nombre a Meta. El nuevo nombre es un guiño al futuro. Meta se está posicionando como el primer motor de un nuevo universo digital. ¿Pero qué es exactamente el metaverso? En su manual, Matthew Ball, socio gerente de un fondo de capital de riesgo que invierte fuertemente en el metaverso, escribe: el metaverso es una red interoperable y a escala masiva de mundos virtuales 3D renderizados en tiempo real que pueden ser experimentados de manera sincrónica y persistente por un número efectivamente ilimitado de usuarios, y con continuidad de datos, como identidad, historial, derechos, objetos, comunicaciones y pagos. El metaverso no es un mundo digital. Es un mundo digital de mundos a través del cual las personas pueden viajar sin problemas, conservando su apariencia y posesiones digitales donde quiera que vayan. Estos mundos no solo existen en VR, realidad virtual, sino que también se superponen a la realidad física a través de AR, realidad aumentada. El metaverso sigue siendo un cigoto, pero algunos ejemplos tempranos ofrecen vislumbres del futuro. Alter Ego de Fox presenta a artistas musicales actuando como avatares digitales para los jueces del programa. Los concursantes explican que la apariencia física o la ansiedad social los obstaculizaba anteriormente, pero el uso de un avatar les permite ser reales. En el metaverso, las personas tendrán identidades digitales que pueden priorizar sobre su identidad física. Pokémon Go de Niantic permite a los jugadores usar las cámaras del teléfono para ver Pokémon AR y capturarlos. En el futuro, las personas pueden usar gafas de realidad aumentada para simular oficinas y lugares de reunión con amigos. Travis Scott organizó un concierto en vivo dentro de Fortnite, donde los jugadores podían participar, bailar y moverse por mundos. Participaron más de 30 millones de personas, lo que lo hizo más grande que el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. En el futuro, las personas pueden esperar o incluso preferir lugares virtuales como el lugar para experimentar eventos en vivo.
El software de reconocimiento facial de Apple utiliza infrarrojos para analizar 30.000 puntos en su rostro. Esto es lo que le permite crear animojis y memojis, que representan con precisión sus expresiones faciales en tiempo real. En el metaverso, los avatares digitales de las personas reflejarán a la perfección su expresión facial real, creando un simulacro de auténtica presencia personal. Los controladores de PlayStation 5 tienen una tecnología háptica revolucionaria, que permite a los creadores de juegos crear sensaciones físicas inquietantemente realistas. En el futuro, los guantes hápticos le darán la capacidad de sentir un apretón de manos digital, sostener una taza digital o dar una palmada digital. PlayFab de Microsoft y GameLift de Amazon utilizan inteligencia artificial para alojar y hacer partidas a los jugadores que buscan una experiencia multijugador. Esto hace que los juegos sean divertidos, porque solo compites con jugadores con habilidades similares. En el metaverso, los servicios de emparejamiento pueden utilizar pruebas de personalidad impulsadas por inteligencia artificial, para crear grupos de amigos digitales basados en intereses compartidos. Los NFT o los tokens no fungibles le permiten poseer una propiedad digital discreta. En el metaverso, las personas comprarán productos de diseñadores digitales, los usarán o los usarán en plataformas en realidad virtual, o incluso en el mundo real a través de AR. Ponte tus gafas de realidad aumentada, y una persona o un lugar se convierte en una obra de arte, o publicidad, viva y en movimiento. El último simulador de vuelo de Microsoft contiene más de 2.5 millones de gigabytes de datos, porque Microsoft trazó un mapa del mundo real y lo incorporó al juego. Tiene 2 billones de árboles únicos, y 1.5 mil millones de edificios únicos. El simulador coincide con la actividad del mundo real, incluido el clima. Algunas personas volaron hacia un huracán solo para comprobarlo. Esto se llama un mundo espejo, y en el futuro, las personas podrían usar estos activos digitales para diseñar edificios para la construcción del mundo real, o solo para uso digital. Puede comprar una propiedad digital hiperrealista en la que vive, interactúa o se va de minivacaciones. Ninguno de estos ejemplos en sí mismo es el metaverso, pero colectivamente describen el futuro bebé que podría producir el metaverso. ¿Cómo se pueden preparar los cristianos? ¿Qué significa el metaverso para la Iglesia y para los cristianos? Cuando Facebook debutó en 2004 y el iPhone se lanzó en 2007, no sabíamos qué nos deparaba el futuro. 14 años después, lo sabemos. Y la Iglesia se está poniendo al día. No podemos ponernos al día una década después de que el metaverso remodele la cultura. Debemos preparar discípulos ahora sabiendo que el metaverso solo exacerbará los problemas actuales creados por un Internet, lo crea o no, menos invasivo. Afortunadamente, todavía faltan entre 5 y 10 años para el metaverso. Nosotros podemos anticipar cambios que vienen y preparar discípulos de Jesús a vivir como testigos fieles en ese mundo futuro. Aquí hay 3 temas que deberíamos comenzar a enfatizar hoy, para que podamos formar discípulos resilientes del mañana. 1. Dada de identidad en un mundo personalizado. Si cree que la sociedad está luchando con cuestiones de identidad ahora, prepárese. Las personas podrán expresarse como quieran a través de avatares totalmente personalizables en el metaverso. Por ejemplo, en la presentación de Mark Zuckerberg, un amigo apareció como un robot en una habitación espacial. ¿Qué sucede cuando nos identificamos más con una versión virtual de nosotros mismos que con nuestro yo real? Las personas pueden comenzar a combinar su identidad dada por Dios con la identidad hecha a sí mismos que crearon en el metaverso. El debate sobre el transhumanismo está a nuestras puertas. La Imago Dei está a punto de encontrarse con la Imago Meta. En un mundo donde cada aspecto de nuestra identidad será completamente personalizable, celebrar una identidad recibida, dada por Dios para ser sus portadores de la imagen humana, hecha de carne y hueso, hombre y mujer, para el cultivo del mundo, será radicalmente contracultural. Pero también será vivificante.
La ansiedad de la autocreación ya está paralizando a la generación Z y a los millennials. La iglesia puede ser el último lugar que te acepta como estás hecho, no como estás proyectado. 2. Bondad de la creación en un mundo incorpóreo. Comenzaremos a vivir más de nuestras vidas incorpóreos, ya sea como avatares en espacios de realidad virtual, o como hologramas usando tecnología AR. La separación que sentimos entre nuestro cuerpo físico y nuestro entorno, y nuestra conciencia prácticamente expandida, aumentará. Será fácil comenzar a ver las infinitas posibilidades de nuestro mundo virtual, y nuestros cuerpos como mejores y más reales que el mundo físico. La iglesia puede ser el último lugar que te acepta como estás hecho, no como estás proyectado. El secularismo desencantó al mundo y lo despojó de un significado sacramental trascendente. El metaverso ofrece una imitación de trascendencia cuando cumple, como dijo un podcaster, la aspiración humana a muy largo plazo de poder entrar en un mundo completamente imaginario. Como discípulos de Jesús, insistimos en la bondad de nuestro mundo físico y nuestro cuerpo. El primer trabajo más fundamental de Adam fue cultivar un jardín. Jesús llama a sus seguidores a cuidar a los enfermos, visitar a los solitarios, levantar a los oprimidos y cuidar el medio ambiente. Sabemos que un mundo virtual creado por empresas que cotizan en bolsa nunca será más real o importante que el mundo que Dios creó y llamó muy bueno. Los seguidores de Jesús deben resistir la conexión digital constante, formando comunidades donde las personas se desconectan intencionalmente de la realidad virtual para estar presentes con los demás, mirarlos a los ojos, darles un abrazo y simplemente estar con ellos. Esto será contracultural de la mejor manera. 3. Los límites como gracia en un mundo ilimitado. El metaverso nos presentará la oportunidad de experimentar destellos del poder que solo Dios tiene. La disponibilidad de la información nos permitirá vislumbrar la omnisciencia. La capacidad de crear mundos e identidades nos dará un atisbo de ser omnipotentes. La conquista de fronteras geográficas nos permitirá estar donde queramos estar en un momento dado, aproximándonos a la omnipresencia. La ruptura de las barreras del espacio-tiempo a medida que podemos viajar en el tiempo a través de experiencias de realidad virtual, nos dará una idea de la eternidad. Nuestra torre futurista de Babel nos atrae con promesas de ilimitación. Los discípulos de Jesús deberán resistir abrazando los límites dados por Dios. Podemos estar presentes en nuestras comunidades locales, enfocarnos en el lento crecimiento incremental de los sistemas y estructuras que conducen al florecimiento de las personas, tanto físicas como virtuales, y adoptar la frase cada vez más pasada de moda "no lo sé". Nuestras vidas pueden manifestar la verdad de que no podemos estar en todas partes, y no podemos ser todo, y eso es un regalo del Dios que es. Fidelidad en una nueva frontera. Si bien no podemos predecir todas las formas en que el metaverso nos cambiará, sabemos que el testimonio cristiano siempre es contracultural. El metaverso puede prometer poder y conocimiento divinos, pero como todos los ídolos, requerirá más de lo que da. A pesar de su atractivo, el metaverso finalmente apuntará más allá de sí mismo al Rey trascendente cuyas palabras hicieron realidad la realidad no virtual. Como toda innovación tecnológica, el metaverso traerá tanto oportunidades como amenazas. Pero si comenzamos el arduo trabajo del discipulado hoy, podríamos encontrar discípulos resistentes de Jesús liderando fielmente al borde de una nueva frontera, trabajando para el florecimiento de todos, física y virtualmente, con humildad confiada frente al cambio monumental. El metaverso no se debe a la alarma ni al miedo. Dios todavía está en su trono. Sin embargo, nos presenta opciones. Podemos tomar decisiones conscientes para asistir a la iglesia, comer con amigos e ir a trabajar mientras seguimos usando Internet para mejorar experiencias como la comunicación, las compras y nuestras cuentas de banco. Como ministerio en línea, mi comunidad. Com será el último en condenar completamente los encuentros en Internet. Sin duda, una mayor participación en línea será inevitable. Solo debemos recordar que no vivimos allí. Somos personas reales y físicas que vivimos en el mundo físico que Dios creó y nos ordenó ser mayordomos.
Jesús no vino a la tierra como un avatar digital, vino en un cuerpo físico para morir una muerte física para, en parte, redimir nuestros cuerpos físicos. Sus seguidores pasarán la eternidad en cuerpos glorificados, pero aún físicos. El metaverso será una herramienta, pero nunca podrá ser la vida abundante que Dios quiso para nosotros. Ver Juan capítulo 10 versículo 10. ¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad.